Hay una frase capaz de desarmar a un narcisista. Una frase tan poderosa que, dicha desde el lugar correcto de tu ser, no solo hará que te tema, sino que pondrá en evidencia toda su fragilidad interior. Pero para poder entender por qué esta frase tiene tanto poder, primero debemos sumergirnos en las profundidades del alma humana, en ese vasto territorio del inconsciente que Carl Jung dedicó su vida a explorar. Jung no veía al ser humano como un ente superficial, movido por deseos momentáneos. Para él, éramos seres complejos, atravesados por fuerzas internas que muchas veces ni siquiera comprendemos. Cada emoción que ignoras, cada pensamiento que escondes, cada parte de ti que decides reprimir, no desaparece, se transforma, se convierte en sombra. Y es precisamente desde esa sombra donde los narcisistas operan. Porque el narcisismo no es fortaleza, es defensa, no es seguridad, es máscara. Un narcisista teme, por encima de todo, que lo veas tal como es detrás del disfraz. Vulnerable, dependiente de la validación externa, incapaz de sostenerse sin la admiración de otros. Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Y es aquí donde empieza tu verdadero poder. No en la confrontación directa, no en el grito o la venganza, sino en hacer consciente lo que el otro niega, en convertirte en un espejo que no adula, sino que refleja la verdad. Y esa verdad comienza cuando tú pronuncias, con plena convicción, esta frase: ya no me afecta. No lo haces desde la rabia ni desde el dolor. Lo haces desde la claridad, desde ese lugar profundo donde has integrado tu sombra, donde ya no necesitas probarle nada a nadie, ni justificar tu valor ante quien no puede verte. Esta frase no es solo una declaración, es una ruptura energética. Cuando le dices a un narcisista, ya no me afecta, estás cortando el cordón invisible por el cual se alimentaba de tu atención, de tus dudas, de tu necesidad de aprobación. Porque para que un narcisista tenga poder sobre ti, necesita que tú desconozcas el tuyo. Pero ¿cómo llegas a ese punto? ¿Cómo pasar de ser presa de sus juegos mentales a ser libre? Jung diría, con individuación. Ese proceso sagrado mediante el cual dejas de vivir desde lo que otros esperan de ti y comienzas a vivir desde lo que realmente eres. Individuarse es un acto de valentía. Significa mirar hacia adentro, reconocer tus heridas, abrazar tus contradicciones y empezar a construir una vida en la que tu centro no esté afuera, sino dentro de ti. Y cuando eso sucede, cuando tu eje se encuentra en tu alma y no en los aplausos ajenos, nadie tiene poder sobre ti. El narcisista no teme a tu enojo, no teme a tu llanto ni a tus reproches, teme a tu libertad. Teme a ese momento en que dejas de girar en torno a su mundo y empiezas a orbitar en torno al tuyo, porque entonces se queda sin combustible, sin control, sin el eco que validaba su ficción. Jung decía que todo lo que irrita de los demás puede llevarnos a una comprensión más profunda de nosotros mismos. Así que cada encuentro con un narcisista no es solo un conflicto, es una oportunidad. Una oportunidad para ver qué parte de ti necesitaba sanar, qué herida te hacía vulnerable a las manipulaciones, qué miedo te impedía soltar. Porque un vínculo con un narcisista rara vez nace del azar. Atraemos lo que resuena con nuestra herida, pero también, cuando sanamos, dejamos de atraerlo. Lo que antes te enganchaba, ahora te aburre. Lo que antes te dolía, ahora te da compasión. Y ese es el mayor triunfo. Por eso esta frase tiene tanto poder. No es magia, no es un truco, es la señal de que tú has cambiado. De que el juego terminó no porque él dejara de jugar, sino porque tú decidiste salir del tablero. Y esa decisión, esa conciencia, ese paso hacia tu libertad, es lo que verdaderamente desarma al narcisista. No necesitas gritarlo. No necesitas convencer a nadie, solo necesitas vivirlo. Porque cuando dejas de reaccionar, de justificar, de explicar, estás encarnando algo que Jung consideraba sagrado: el self. Ese núcleo esencial que contiene tu totalidad, tu luz y tu sombra, y que te permite vivir en coherencia con lo que realmente eres. El self no mendiga amor, no negocia respeto, no busca encajar en moldes que lo aprisionan. El self simplemente es. Y desde ese lugar, tu presencia se vuelve una verdad incómoda,
para quienes solo saben relacionarse con máscaras. Tu autenticidad se vuelve una amenaza para quienes viven en la mentira. Y tu libertad, una ofensa para quienes solo conocen la prisión del ego. Así que cuando digas esa frase, ya no me afecta, no lo hagas para herir, hazlo para liberarte. Porque en ese momento no solo estás rompiendo con un narcisista, estás rompiendo con toda una historia, con todas las veces que te callaste para no incomodar, con todos los momentos en que te adaptaste para no perder, con cada ocasión en que traicionaste tu intuición por no quedar mal. Esa frase es una declaración de independencia interior, y una vez que la haces, no hay vuelta atrás. Porque el alma, una vez que se libera, no se conforma con menos. Cuando te liberas emocionalmente de un narcisista, ocurre algo que Jung consideraba uno de los actos más revolucionarios del alma. Te devuelves a ti mismo. Es como si al cortar ese lazo invisible que te mantenía girando en torno al otro, tu energía regresara lentamente a su origen, a ti, y con ella llega la claridad. Comienzas a ver con otros ojos, no solo al narcisista, sino al mundo entero. Lo que antes justificabas, ahora lo ves como manipulación. Lo que antes tolerabas, ahora lo reconoces como abuso. Y lo que antes temías perder, ahora sabes que nunca te perteneció realmente. Y en medio de ese despertar, una nueva conciencia florece. Es la conciencia de tu propio valor, uno que ya no depende de las palabras, los gestos o las validaciones de nadie. Carl Jung insistía en que la mayor tragedia del ser humano moderno era haber perdido el contacto con su mundo interior. Pero esa tragedia se revierte en el momento en que comienzas a escucharte, a respetarte, a cuidar tu espacio sagrado. El narcisista no soporta tu libertad, no porque te ame, sino porque su existencia simbólica depende de tu reflejo. Es como si necesitara mirarse constantemente en tus ojos para recordar que existe. Como si tu atención fuera el espejo que sostiene su identidad artificial. Pero cuando tú decides retirar ese espejo, cuando ya no reaccionas, cuando ya no suplicas, el narcisista se enfrenta con el terror de su propia nada. Porque lo que temen no es tu rechazo, es el silencio que los deja solos con ellos mismos. Y aquí está uno de los principios más poderosos de la psicología junguiana. El inconsciente no tolera el vacío sin llenarlo. Cuando tú te vas, el narcisista no se queda tranquilo. Empieza a llenarse de proyecciones, de culpa disfrazada de rabia, de confusión que se convierte en desprecio. Pero ese no es tu problema. Tu único trabajo es seguir caminando. Jung decía que el proceso de individuación requiere atravesar la noche oscura del alma y dejar atrás a alguien que una vez significó tanto, que una vez supiste amar, es justamente eso. Una noche larga, fría, confusa. Pero también es el umbral de algo nuevo. Porque mientras más profundo es el dolor, más clara se vuelve la luz que lo espera al otro lado. No te confundas. Esto no es una historia de víctima y victimario. No se trata de odiar al narcisista ni de castigarlo. Se trata de entender que cada vínculo es un reflejo y que lo que tú aceptabas de ellos era lo que tú mismo todavía no habías sabido. Pero ahora lo sabes, ahora has cruzado el umbral. Y esa frase, ya no me afecta, no es solo un escudo, es una afirmación de que has regresado a ti. Y cuando lo haces, cuando habitas tu cuerpo, tu alma, tu presencia con total autenticidad, el mundo empieza a responder diferente. Jung lo llamaba la sincronicidad. Esa misteriosa danza del universo que te pone frente a las personas, los lugares y las oportunidades que resuenan con tu nueva frecuencia. Verás cómo cambia tu entorno. Ya no atraerás a quienes buscan controlarte, sino a quienes desean compartir, crecer, co-crear. Ya no te sentirás agotado después de una conversación, sino nutrido. Porque cuando tú cambias desde lo profundo, lo externo no tiene otra opción que alinearse o desaparecer. El narcisista lo sentirá, y es aquí donde comienza a temerte. No porque seas agresivo, no porque busques venganza, sino porque te has convertido en algo que él no puede manipular, en alguien íntegro. Tu integridad es su mayor amenaza, tu verdad, su mayor incomodidad, porque ya no puede moverse dentro de ti, ya no puede sembrar duda, ni culpa, ni temor, y no necesitas demostrar nada,
Ni una sola palabra más. Tu energía hará el trabajo por ti, porque la energía no miente. Cuando alguien ha hecho el trabajo interior, se nota. Camina diferente, mira diferente, vive diferente. Y eso se siente. Hay una paz en ti que desconcierta, que desarma. Porque el poder auténtico no necesita imponerse, simplemente se manifiesta. Y ese poder es el que hace que un narcisista te tema para siempre. Porque saben que no pueden volver, que ya no tienen acceso, que lo que antes funcionaba ahora rebota como una piedra contra una muralla invisible. Y esa muralla no es frialdad, es amor propio, límite, conciencia. Jung afirmaba que solo quien se conoce puede ser libre. Y tú, al decir esa frase, has firmado tu carta de libertad. No se trata de orgullo, sino de comprensión. No se trata de rencor, sino de evolución. Porque al mirar atrás, lo haces no desde la nostalgia ni desde el odio, sino desde el aprendizaje. Sí, dolió. Sí, te confundiste. Sí, cediste más de lo que debías. Pero también creciste. También viste tu sombra. También entendiste qué parte de ti buscaba en el otro lo que debía darte a ti mismo. Y ahora lo sabes. Ahora estás completo. Cuando Jung hablaba del proceso de curación, lo describía como una espiral. Vuelves a pasar por los mismos lugares, pero desde otro nivel de conciencia. Así que no te sorprendas si todavía hay días en los que sientes que algo de esa historia vuelve a tocar tu puerta. Es normal. Lo importante es que ahora sabes abrir esa puerta con otra actitud. Ya no estás allí para revivir, sino para cerrar definitivamente. Porque ahora tienes herramientas, tienes claridad, tienes presencia. Y desde ahí el juego cambia. Tú ya no reaccionas, eliges. Ya no ruegas, decides, ya no te adaptas a moldes ajenos, construyes tu propia forma. Y eso es evolución, eso es transformación, eso es lo que Jung llamó el proceso de llegar a ser uno mismo. Y mientras más avanzas, más notas cómo el narcisista pierde fuerza. No porque tú le hayas quitado algo, sino porque ya no le das lo que necesita para sostener su personaje. El narcisista se alimenta del conflicto, de tu necesidad de explicación, de tus dudas constantes sobre ti mismo. Pero tú has salido de ese círculo. Has dejado de jugar a ser quien calma su tormenta mientras la tuya se desata en silencio. Y eso cambia todo. El silencio consciente es una de las herramientas más poderosas que puedes usar. No es el silencio de la resignación ni el del miedo. Es el silencio que nace de saber quién eres. Un silencio que no necesita justificar nada, que no busca redención ni revancha. Porque la verdadera sanación no viene de lo que el otro diga o haga. Viene de ese instante en que tú decides que tu paz vale más que cualquier batalla. Carl Jung decía que el alma sufre cuando vive una vida que no le pertenece. Y muchos, sin darnos cuenta, nos perdemos tratando de encajar en relaciones que nos rompen por dentro. Nos convencemos de que si damos un poco más, si tenemos más paciencia, si amamos con más fuerza, el otro cambiará. Pero lo cierto es que el amor no sana a quien no quiere sanarse. El amor no transforma a quien ha construido su identidad sobre la negación de su herida. Y ahí es donde te das cuenta de que amar no siempre significa quedarse. A veces, amar profundamente también significa irse. Porque tú no estás aquí para salvar a nadie que se niegue a verse. Estás aquí para ser tú, para habitar tu verdad, para expandirte sin culpa. Y eso también asusta a un narcisista. Ver que tú has elegido amarte, que has optado por tu bienestar, incluso si eso significa dejar atrás una historia, un compromiso, un sueño compartido. Porque eso demuestra que tienes algo que ellos no pueden controlar: autonomía emocional. Y no hay nada más amenazante para un narcisista que alguien que no necesita ser validado por él. El amor propio no grita, no busca ser notado. Se nota solo. Se refleja en tus decisiones, en tus límites, en cómo eliges tus batallas. Ya no peleas por ser comprendido. Ya no insistes en hacer ver tu punto. Porque has entendido que no se trata de convencer a nadie, sino de no traicionarte a ti mismo. Y cuando vives así, el mundo entero empieza a cambiar. No porque se vuelva más fácil, sino porque tú ya no eres el mismo. Las pruebas siguen llegando, pero tú ya no te rompes igual. Ya no te pierdes en la mirada de quien no te ve. Ya no te marchitas en tierras estériles esperando frutos.
porque ahora sabes que el jardín que importa es el que cultivas dentro de ti. Jung hablaba de la alquimia del alma, ese proceso en el que a través del dolor, del caos, del fuego interior, el plomo de la experiencia se convierte en oro. Y tú estás justo ahí, transformando todo lo que viviste en sabiduría, todo lo que dolió en fuerza, todo lo que perdiste en espacio para lo nuevo. Nada fue en vano. Cada lágrima tuvo sentido. Cada desencuentro fue una lección, y cada límite que aprendiste a poner es una semilla de paz que crecerá en cada rincón de tu vida. Y ahora que estás en este punto, puedes mirar al pasado con compasión, no con rabia. Puedes ver al narcisista no como un monstruo, sino como un ser atrapado en su propia sombra. No necesitas perdonarlo si no quieres, pero sí puedes liberarte de cargarlo. Porque el rencor es solo otra forma de seguir atado. Y tú ya estás listo para soltar. Y ese soltar no es olvido. Es madurez. Es saber que lo vivido formó parte de tu camino, pero que ya no define quién eres. Es poder agradecer sin justificar, recordar sin quedarte y seguir adelante con más amor, pero sobre todo con más conciencia. Esa conciencia es lo que hace que un narcisista te tema. Porque ya no puede engañarte, ya no puede entrar por las grietas de tu inseguridad, porque has sellado esas grietas con verdad, con trabajo interior, con luz, y eso lo desconcierta. Porque ahora tú ya no eres ese reflejo moldeable, esa identidad maleable que se torcía para complacer. Ahora tú eres tú, íntegro, presente, con los pies firmes en el suelo y el alma elevada en su propia dirección. Y cuando caminas así, con firmeza, con dignidad, con presencia, entonces sí, ellos sienten miedo. Porque frente a tu verdad, su ficción se desmorona, y no necesitas estar presente para que lo sientan. Tu ausencia también habla, tu indiferencia pesa, tu nueva energía incomoda, porque donde antes había drama, ahora hay silencio, donde antes había ansiedad, ahora hay serenidad, y donde antes había manipulación, ahora hay límites. Carl Jung insistía en que el mayor privilegio de una vida humana es convertirse en quien uno realmente es. No hay meta más alta, no hay propósito más profundo, y tú estás caminando ese sendero. Con cada decisión, con cada paso, estás volviendo a casa, y en ese regreso algo hermoso ocurre. Empiezas a recordar. No con la mente, sino con el alma. Empiezas a recordar qué querías, qué soñabas, qué te hacía vibrar antes de haberte deformado para ser aceptado. Y en ese recuerdo nace un nuevo tú. Y cuando renaces desde ese lugar, desde esa autenticidad que no pide permiso, todo cambia. Empiezas a atraer no desde la necesidad, sino desde la abundancia. No buscas quien te salve, porque ya te has rescatado. No te apegas a quien te hace daño, porque ya no estás dispuesto a negociar tu paz. Y ahí, justo ahí, es donde florece lo que Jung llamaba el self, tu ser completo, el yo más profundo que trasciende el ego, que ya no está fragmentado, sino integrado. Ese tú, que no se define por lo que el otro dice o hace. Ese tú que no se pierde en el deseo de ser querido, sino que se ama lo suficiente como para elegir con quién compartir su camino. Porque no se trata de aislarte, sino de ser selectivo con lo que permites en tu vida. De aprender a distinguir entre quién viene a sumar y quién viene a devorar. Y eso también lo perciben los narcisistas, porque un ser que ha integrado su sombra, que ha hecho las paces con sus heridas, que se reconoce completo, no puede ser manipulado. Puede ser amado, puede ser respetado, pero no controlado. Y esa es la diferencia. Ya no reaccionas desde la carencia. Ya no esperas migajas. Ya no aceptas medias verdades ni promesas vacías. Porque ahora te escuchas. Porque ahora te eliges. Y porque entiendes que amar no significa entregarte sin límites, sino compartirte desde la plenitud. Y desde esa plenitud, tu mirada cambia. Empiezas a ver a los demás no como salvadores, ni como amenazas, sino como espejos. Algunos reflejarán tu luz, otros te recordarán las partes de ti que todavía estás sanando. Pero en ambos casos, sabes que el poder está en ti, no afuera, no en lo que te hagan o dejen de hacer, sino en cómo eliges responder, en cómo decides seguir tu camino sin traicionarte. Y claro que habrá momentos en los que la duda vuelva a tocar tu puerta.
porque el camino del despertar no es lineal, es espiralado. Vuelves a pasar por los mismos lugares, pero con una nueva conciencia, y en esos momentos, cuando sientas que flaqueas, recuerda esto: ya saliste de ahí una vez, ya te elegiste, ya viste tu verdad, y una vez que has visto, no puedes dejar de ver. Jung hablaba de la transformación como un proceso que duele, que desafía, pero que libera. Y tú estás viviendo eso, lo estás encarnando, estás dejando atrás todo lo que te hacía pequeño para convertirte en lo que verdaderamente eres, un ser completo, conectado, consciente. Y cuando vibras así, las cosas cambian. No de golpe, no mágicamente, pero sí inevitablemente. Empiezas a tomar decisiones que te honran, te rodeas de personas que no te exigen disfrazarte. Te permites decir que no sin culpa y decir que sí sin miedo, porque tu brújula ya no es el deseo de complacer, sino la fidelidad a ti mismo. Y sí, puede que algunas personas no comprendan tu cambio. Puede que te llamen frío, distante, egoísta. Pero eso solo es el reflejo de su incomodidad al ver que ya no pueden tocarte desde la herida. Porque tú ya no funcionas desde la herida, funcionas desde la sanación, desde la claridad, desde el centro. Y eso transforma no solo tus relaciones, sino tu vida entera. Empiezas a moverte distinto en el mundo. Ya no te apresuras, ya no te comparas, ya no persigues. Caminas con presencia. Te detienes cuando necesitas, avanzas cuando lo sientes, sueltas cuando hace falta. Porque confías en ti, porque has aprendido a escucharte. Ese tú que hoy emerge es fruto de todo lo que viviste, de cada lágrima, de cada ruptura, de cada noche en la que pensaste que no podías más. Y mírate ahora. Aquí estás, más fuerte, más lúcido, más tú. Y el narcisista, sí, él lo sabe, lo siente y lo teme, porque tú ya no estás donde antes, ya no juegas el juego, ya no sostienes el teatro, porque tu vida ya no necesita guiones ajenos. Estás escribiendo el tuyo, palabra por palabra, desde la verdad. Y esa verdad es lo que más incomoda a quienes viven en la mentira. Porque tu sola existencia, en paz, en coherencia, en autenticidad, es un recordatorio de lo que ellos se niegan a ser. Y no hay peor espejo para un narcisista que uno que no distorsiona. Uno que refleja lo que hay sin adornos. Y tú, ahora, eres ese espejo, no para juzgar, no para herir, sino simplemente para mostrar lo que es, para sostener tu luz sin disminuirla, para caminar tu camino sin pedir permiso, para vivir tu vida desde el alma, no desde el miedo, y desde ahí, desde ese lugar donde ya no necesitas defenderte ni justificarte, puedes mirar hacia adelante con libertad, con gratitud, con la certeza de que lo peor ya pasó, que lo más oscuro ya quedó atrás, y que lo que viene, aunque incierto, será tuyo, totalmente tuyo, porque ahora sabes que la verdadera seguridad no está en retener a nadie, sino en no perderte a ti, que el verdadero poder no es dominar, sino comprender, que el amor más profundo no es el que recibes, sino el que eres capaz de darte, y en ese amor, en esa coherencia contigo, en esa libertad interior, es donde está tu fuerza, una fuerza serena, firme, inquebrantable, una fuerza que no necesita imponerse, porque simplemente es. Y eso es lo que hará que un narcisista te tema para siempre. Y ahora que has llegado hasta aquí, ahora que has escuchado estas palabras y sentido dentro de ti la resonancia de una verdad que ya conocías en silencio, es momento de reconocer lo más importante. Tú no eres víctima de nadie. Eres el protagonista de tu historia. Y este despertar que estás experimentando no es casualidad. Es el resultado de tu alma llamándote a casa. Es tu inconsciente, como diría Carl Jung, guiándote hacia tu totalidad. Porque tú no viniste a este mundo a ser dominado, condicionado o apagado. Viniste a brillar, a vivir con propósito, a elegir con conciencia, a amar desde la libertad y no desde el miedo. Y ahora lo sabes, ahora lo sientes. Esa frase que alguna vez pareció imposible de decir, ya no me afecta, se ha convertido en tu escudo de luz. Y lo más hermoso de todo es que no necesitas usarla con rabia. Basta con que la vivas, basta con que seas, porque tu presencia transformada habla más fuerte que cualquier palabra.
Y quien alguna vez trató de controlarte, ahora te observa con la confusión de quien se enfrenta a algo que ya no entiende. Tú has cambiado, has roto el ciclo, has elegido tu verdad, y eso es sagrado. Este no es el final, este es el principio de algo más grande, de una vida más plena, más consciente, más tuya, pero el camino sigue, el proceso de conocerte nunca termina. Cada día es una nueva oportunidad para mirarte con más amor, para sostener tus límites con más firmeza, para elegir relaciones que te nutran y no que te desgasten. Y mientras más personas despertemos, más vamos a cambiar el mundo. Porque un alma consciente, en paz, auténtica, tiene un poder silencioso que transforma todo a su paso. Así que si este mensaje tocó algo dentro de ti, si sentiste que describía una parte de tu historia, si te ayudó a ponerle palabras a lo que siempre intuiste, entonces no te lo guardes. Compártelo. Haz que esta verdad llegue a más personas. A alguien que todavía está atrapado en una relación que le consume. A alguien que necesita recordar su poder. A alguien que está listo para despertar, pero no sabe por dónde empezar. Cada vez que comentas, que compartes, que interactúas con este contenido, estás ayudando a que la luz se expanda. Estás siendo parte activa de un cambio de conciencia que es urgente y necesario. Tus palabras pueden ser el puente que otro necesita para dar el paso. Tu experiencia puede ser el faro en la oscuridad de alguien más. Déjame un comentario. Cuéntame qué sentiste, qué parte te resonó, qué experiencia has vivido con personas que, como los narcisistas, drenaban tu energía. Y dime también qué has hecho tú para recuperar tu poder, porque cuando tú hablas, inspiras. Cuando tú compartes, sanas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Activa la campanita. No para llenar un número, sino para seguir caminando juntos. Aquí no vienes a consumir contenido vacío. Vienes a recordar quién eres, a conectar con tu verdad, a acompañarte de personas que también están despertando. Este canal es un espacio para almas valientes, para los que se atreven a mirar hacia adentro, para los que eligen crecer incluso cuando duele, para los que saben que la única salida real es hacia adentro. Gracias por estar aquí, gracias por elegirte. Y gracias por ser parte de esta comunidad que, día a día, está demostrando que es posible vivir desde el alma. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el cambio no empieza afuera. El cambio empieza contigo.